Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les presento el episodio número 400 del podcast y con este episodio vamos a cerrar el cuarto año de Podcast Agricultura. Sin duda, el siguiente año habrá sorpresas importantes aquí en el podcast. Y para cerrar, me hace mucha ilusión presentarles la entrevista del día de hoy, para la cual me acompaña el doctor José Miguel Mulet, una personalidad, sin duda, cuando hablamos de temas de agricultura, de temas de alimentación. Él es investigador, escritor, científico, divulgador, se encuentra en España. Y bueno, doctor, buenos días acá en México, buenas tardes allá en España, ¿cómo se encuentra? Muy bien, ¿y ustedes? Excelente, qué bueno, todo bien por acá. Antes de comenzar, nada más como dato curioso, el doctor Miguel Mulet es la primera persona que entrevisto aquí en el podcast que tiene su propia entrada en la Wikipedia. Ahí como dato curioso se los dejo. Doctor, para Y comenzar, déjame añadir una cosa, y no la he hecho adelante. yo. Ah, no Tengo sé. entrada en la Wikipedia y no la hice yo, que eso tiene más mérito. Ok, bueno, interesante ese tema. Doctor, quiero platicar con usted sobre el tema de agricultura y alimentación. Usted en su faceta de científico, de escritor y de divulgador ha escrito y publicado varios libros. Dos de ellos son Transgénicos sin miedo y Alimentación sin miedo. Comer Y sin miedo. Comer sin miedo, ¿cierto? Y en este sentido, pues me gustaría hablar al respecto, pero antes de entrar en el tema, ¿nos podría comentar parte de sus orígenes en el agro? ¿Cómo llega usted a este sector? Bueno, yo soy de Valencia, que es una zona que está en la costa del Mediterráneo, en España, digamos, para que la gente se localice, está en el este, lo más al este de España, de la península, porque más al este están las Baleares, pero ya son una isla. Y es una zona que ahora vive del turismo, pero antes del turismo era una zona eminentemente agrícola, conocida especialmente por el arroz y por las naranjas, aunque también era muy famosa la huerta valenciana. Ok, Y cualquiera puede ver que forman mucha parte de nuestra cultura. Sí que es verdad que la agricultura se ha perdido en gran parte por culpa del turismo, pero sigue quedando un importante sector agrícola, sobre todo en los pueblos de interior, en los que no están en el mar. Entonces, mis abuelos eran agricultores, mis dos abuelos, y eran además cultivadores de naranjas, que es un cultivo que tuvo mucha importancia a principios del siglo XX, hasta la mitad más o menos. Sí que es verdad que luego mis padres no eran agricultores directamente, y yo estudié química y, si tengo que ser sincero, mi primer objetivo no fue centrarme en la agricultura, ok. fue centrarme más bien en ciencia básica y en bioquímica y biología molecular de plantas. Pero al final he acabado investigando en temas de agricultura y la verdad es que estoy muy feliz. Todo empezó por el tema de los transgénicos, porque, a ver, los transgénicos para biología molecular, para ciencia básica, son muy útiles. Ok, Tú quieres saber para qué sirve un gen, lo más directo es quitarlo y ver qué pasa. O tú quieres interesante. saber para qué sirve un gen, aumentas el número de copias. Entonces tú comparas la planta normal, la planta que no tiene ese gen y la planta que tiene muchas copias de ese gen. Y con eso te haces una idea de cuál es la función del gen. Es una herramienta muy útil. Claro, tú imagínate que una de las funciones que ves de ese gen es tolerar la sequía. Pues hombre, lo que quieres es meterlo en una planta de cultivo y hacer algo útil con esa información que has sacado. De ahí viene mi interés por los transgénicos y de ahí viene haber sido tan activo en el debate, porque cuando tú ves que lo que está llegando a la gente, lo que está saliendo en los medios de comunicación, no es cierto, pues hombre, alguien tiene que decir que eso es mentira. Qué bueno que mencionó ya de una vez de inicio el tema de los transgénicos. Ahorita usted nos A dirá qué ver, tan ¿sabíais polémico. para qué me invitabais? Así es, exactamente, para hablar de específicamente o principalmente de ese punto. Antes de entrar en ello,
Usted actualmente es catedrático del Departamento de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Ya nos comentó, usted está en Valencia. De hecho, por acá en México pues es muy común encontrar la naranja Valencia anunciada como tal. O sea, la tenemos como referencia. Pero ¿usted en qué momento decide ser un divulgador y escribir estos libros? Si me imagino que usted como investigador ya tiene suficiente trabajo que hacer. A ver, yo toda mi vida fui investigador. Acabé la carrera en el año 97, o sea que ya tengo unos años. Y hice la tesis doctoral, luego hice una estancia postdoctoral, luego hice una segunda estancia postdoctoral. Hasta ese momento ni había dado clases, ni había hablado nunca en público, ni había hecho nada de divulgación. Vuelvo de mi segunda estancia postdoctoral, que fue en Suiza, y empiezo a dar clases. Ya me tengo que enfrentar a hablar en público. Y en ese momento tengo que arrancar mi carrera como investigador independiente. Fue una etapa muy complicada, porque eso coincidió con el 2007-2008, y si repasáis un poco los libros de historia reciente, eso fue cuando explotó la burbuja inmobiliaria y la gran crisis de las subprime. Esa crisis en España nos afectó mucho y el dinero para ciencia desapareció, se recortó. ¿Qué pasa? Yo era un investigador joven, empezando, un currículum bastante joven, dejémoslo así, con lo cual durante 2 o 3 años no conseguí nada de financiación. Con lo cual yo tenía mi salario porque era profesor de universidad, yo daba clases, pero no tenía prácticamente presupuesto para investigar. Entonces, pues como tenía que prepararme las clases y tampoco tenía mucha experiencia dando clases, fue cuando empecé a contar cosas. Básicamente abrí un blog y escribí un libro, que eso fue más o menos por el 2011. Y así empezó todo. Una curiosidad es que ya sé que todo el mundo dice que el primer libro es complicado, que tienen que ir de editorial en editorial. Mi primer libro fue bastante fácil porque yo formaba parte de una asociación que colaborábamos con una editorial. Entonces hice una propuesta y me la aceptaron enseguida y el libro se publicó. Sí que es verdad que luego no acabé muy feliz con aquella editorial por un tema de que básicamente no pagó, lo dejemos así. Entonces, no me interesó ya escribir más libros porque mi experiencia fue bastante mala, pero lo que pasó es que luego vino otra editorial y ya sí que me hizo una oferta bastante seria. Y así fue como salieron los segundos libros. Con el paso del tiempo, la situación económica se arregló un poco, yo conseguí financiación, pude arrancar mi propio laboratorio y ahora te puedo decir que en los últimos años pues casi estoy publicando más investigación científica que divulgación. De hecho, ahora cada vez hago más ciencia y menos divulgación, pero intento estar en los dos frentes. Y en su libro Transgénico sin miedo, ya entrando en este tema tan importante, usted menciona algo bien relevante. Dice, eso de los transgénicos suena muy mal. El problema es que si preguntas por qué es malo un transgénico, la mayoría de las personas no te saben explicar o dar una respuesta coherente. ¿Por qué después de tantas décadas de hablar de transgénicos seguimos en o pareciera que seguimos en este mismo punto? A ver, debo de decir que el debate en Estados Unidos no ha existido nunca, en China allí bastante tienen con comer, no se preocupan de esto, y en la mayoría de países, te digo que si vas a África, se preocupan por comer, no se preocupan por los transgénicos. Es un debate que ha existido en Europa principalmente y en muchos países de la órbita hispanohablante por la influencia de Europa, básicamente. En Australia ha existido, pero muy light y tal. Es un debate artificial, es un debate construido por los grupos ambientalistas porque por una serie de circunstancias históricas. Primera, las campañas de las nucleares, las campañas de las ballenas en los años 90 habían alcanzado su objetivo y estaban agotadas. Ten en cuenta que las organizaciones como Greenpeace o Amigos de la Tierra necesitan estar siempre generando contenidos para que la gente siga pagando la cuota. Son como
multinacionales. De hecho, es un negocio ese. Exacto. Entonces, los transgénicos se inventan en Europa y en Estados Unidos a la vez. Por 4 días son un invento europeo. El grupo de Gante de Bélgica lo registró antes que Monsanto y que el grupo de la Universidad de San Luis, por 4 días. Los primeros transgénicos se registran en Europa sin ningún problema y se empiezan a sembrar y a vender. Sin embargo, el Partido Verde Alemán y Amigos de la Tierra, Greenpeace llegó aquí mucho más tarde, empiezan a hacer una campaña que podía haber funcionado o no. Y lo que pasa es que las empresas europeas, cuando empieza a haber un poco de ruido, ¿qué pasa? Que la única empresa que tenía un transgénico comercializado era Monsanto, americana. Pues les viene muy bien. ¿Por qué? Porque eso quita competencia. Les despeja el mercado de competidores. Entonces, cuando empieza a haber ruido con los transgénicos, las empresas europeas se callan. Y luego hay una circunstancia que es la de las vacas locas, que hace que la gente le dé miedo a la comida, que se aprovecha para meter miedo. Y por eso esa campaña en Europa triunfa. Matices. Triunfa solamente en agricultura. Hemos estado utilizando medicamentos transgénicos y nunca en Europa ha habido ningún problema. Y triunfa solamente en agricultura para sembrar, para cultivar. Europa está importando más de 100 variedades de transgénicos. Todo el ganado de Europa se alimenta de maíz y de soya transgénica. Toda la ropa de algodón de Europa es transgénica. O sea que por eso digo que es una campaña con matices. Además tenemos una ley que prácticamente impide que se autorice un transgénico para siembra y tenemos una ley de alimentación que obliga a etiquetar si un alimento es transgénico. Y aquí entramos en otro matiz. Nadie mira esa etiqueta. Si tú preguntas a la gente si cuando consume algo de soya busca si en la etiqueta pone transgénico, nadie lo mira. De hecho, en México también existe una ley de etiquetado y tampoco nadie lo mira cuando va a comprar. De hecho, ni sabía. Qué bueno que lo comenta. Pues hasta donde yo sé diría que en México existe esa ley, pero nadie se preocupa. Doctor, acaba de mencionar varios temas. Vamos desglosando uno por uno. Quiero empezar por la cuestión de Europa. Usted dice que importan hasta 100 diferentes transgénicos, pero no tienen autorizada la siembra. Solo uno se puede sembrar en Europa, que fue el primero que se autorizó. ¿Qué cultivo es o de qué estamos hablando? El maíz Monsanto 810, que es un maíz que es resistente a insectos, que se siembra principalmente en España, en determinadas zonas de España. ¿Que a Europa no le sería más redituable económicamente cultivar sus transgénicos en lugar de prohibirlos e importar tantísimo transgénico? Por supuesto, pero eso implicaría tener políticos inteligentes, que es algo de lo que carecemos. Ok, interesante esa situación. En su libro también, Comer sin Miedo, hace alusión a los transgénicos y usted menciona que estos han sido la tecnología agrícola que más rápida aceptación ha tenido. ¿Por qué ha ocurrido esto? A ver, una tecnología funciona cuando soluciona el problema. ¿Os acordáis de los fax hace 30 o 40 años? No, yo sí no, todavía no. Bueno, el fax era un aparato que servía para enviar documentos por vía telefónica. Oh, ya, ok. Sí, lo llegué a ver, nunca lo llegué a utilizar, sí. ¿Qué pasaba? Que era bastante grande, bastante incómodo y al final solamente se utilizó a nivel oficial. Nunca la gente tuvo fax en casa, porque a nivel doméstico no solucionaba ningún problema. Llegó a haber coches que tenían un motor nuclear. El Ford Nucleon, si alguien tiene curiosidad que lo busque por internet, el prototipo ese llegó a existir. ¿Qué pasa? Era bastante complejo tener un reactor nuclear en el garaje de casa. Me imagino. Las ventajas no superaban, se veían ampliamente superadas por los inconvenientes. Pero en cambio todos tenemos un celular. ¿Por qué? Porque es más cómodo que te puedan localizar.
Y en cambio todos utilizamos WhatsApp. ¿Por qué? Porque es más rápido enviar un mensaje que hacer una llamada. Cuando una tecnología soluciona un problema, triunfa. Y tenemos muchos ejemplos de tecnologías que no han triunfado y otros ejemplos de tecnologías que sí que lo han hecho. Los transgénicos son un ejemplo de tecnología que ha triunfado. Es decir, a pesar de toda la campaña, a pesar de la mala fama, si tú coges las cifras de siembra de transgénico, hoy en día el 90% de la soya mundial es transgénica. Si es un fracaso, ojalá el dinero que tengo yo en el banco tuviera el mismo fracaso y fuera subiendo cada año, siendo un fracaso, como dicen los grupos ambientalistas. A mí me encantan esos fracasos, como el de los transgénicos. A ver, hay que tener en cuenta que un agricultor no es estúpido. Un agricultor, como cualquier profesional, quiere utilizar las mejores herramientas para que su trabajo sea más fácil. Nosotros nos imaginamos que viniera alguien de Greenpeace o un periodista y le dijera: no puedes utilizar internet, no puedes utilizar un ordenador, tienes que hacer una máquina de escribir como utilizaba el periodista del Times en los años 20, porque esa era la esencia del periodismo, porque tienes que mantenerte como lo hacían tus abuelos. Hombre, yo soy el periodista y digo, hombre, no me chingue, por no decir algo peor. Sí. No me fastidie, pendejo. Que yo tengo que ganarme el pan de la forma más fácil. Pues con un agricultor es lo mismo. Si un agricultor voluntariamente decide sembrar transgénicos, es porque él piensa que va a sacar más beneficio y va a aprovechar mejor su trabajo. Entonces, uno de los muchos mitos, que es muy divertido, es que Monsanto tenía unos Men in Black que obligaban a sembrar semillas transgénicas. Yo llevo unos 10 años buscando a un agricultor que me diga que le han obligado a sembrar semillas de Monsanto para hacerle una entrevista. Todavía no lo he encontrado. Los famosos Men in Black de Monsanto siguen siendo un misterio. Ni Jaime Maussan, creo que con las momias esas los ha encontrado. Ok. En la cuestión de transgénicos, ¿qué país lidera en cuanto a producción en el mundo? Estados Unidos. Que esto es otra cosa muy divertida, ¿no? Que dicen que es un invento capitalista para colonizar, pero el principal productor y consumidor es Estados Unidos. Curiosamente, en Iberoamérica, uno de los países que primero adoptó el maíz transgénico fue Cuba. O sea que estamos en los dos extremos del espectro ideológico. Tenemos por un lado Estados Unidos y por otro lado Cuba. Todo, a ver si sale en la cámara. Sí, ya. Sí. Principalmente Estados Unidos, Canadá, y luego a nivel de Iberoamérica tenemos Argentina y Brasil. En el caso de Argentina, Brasil, por ejemplo, también me viene a la mente que menciona en su libro usted India, que son potencias emergentes agrícolas, se están basando en los transgénicos. India, básicamente algodón, porque es el principal productor y exportador de algodón del mundo. Y también últimamente está desarrollando transgénicos propios para problemas muy propios del clima indio, porque es una agricultura subtropical en gran parte del continente, bueno, del subcontinente indio. Y entonces, por ejemplo, ha desarrollado con fondos propios y en base a investigación pública berenjenas transgénicas, porque la berenjena es un cultivo originario de la India y muy presente en su gastronomía. Entonces, si el 90% de la soya mundial es transgénica, por ahí del 70-80% del algodón es transgénico, quiere decir que es muy probable que cualquier persona esté comiendo transgénicos en su día a día y esté vistiendo transgénicos en su día a día. ¿Por qué, a pesar de esta situación, sigue habiendo mala prensa en lo que respecta a unas noticias que de repente parecen cíclicas, ¿no? Pasa un tiempo, nadie habla de transgénicos. Sale una noticia, todo el mundo habla de transgénicos. En Europa el debate está muerto. Ya no se habla de transgénicos y ya las organizaciones ambientalistas han fijado otros objetivos. El problema está ahora mismo principalmente en México. Sí. Por unas circunstancias muy concretas relacionadas con el actual gobierno y con la actual ministra o directora general de Ciencia. No me acuerdo qué cargo tiene. Que han mantenido vivo ese debate artificialmente, cuando ahora mismo México, si no fuera por el maíz transgénico, no iban a haber tortillas.
Y de hecho ese debate nos tiene en una situación ahí política confrontada con Estados Unidos y con Canadá, exactamente. Pero es que es un debate absurdo, porque es que México no produce bastante maíz para dar de comer a su gente. Y si encima quiere hacer una política del maíz criollo, pues bueno, entonces México va a tener un maíz como un objeto de lujo. Ok. Doctor, si el debate está muerto, ¿por qué de repente todavía salen algunos artículos científicos que se publican en revistas científicas donde a lo mejor se dan resultados en contra de los transgénicos? Que leyendo su libro me di cuenta de que a veces incluso esas mismas revistas después se desdicen o después sacan algún comunicado diciendo que pues no tenía rigor científico, pero eso obviamente ya no se publica, ya las noticias ya no sacan eso. Ya. En Europa hace siglos que no sale una noticia de estas. La última fue el estudio de Seralini con unas ratas que tenían cáncer y es del 2012. Si ahora mismo se publicara un estudio, que normalmente suelen ser revistas muy malas y estudios muy cuestionados, ya te adelanto que prácticamente no tendría espacio mediático porque no le interesa a nadie. ¿Qué pasa? En México sigue vivo el debate. Y como sigue vivo el debate, se intenta sacar malas noticias sobre los transgénicos, a pesar de que luego esas noticias no tengan ningún recorrido. A ver, hay que tener una cosa clara. Mantener la campaña de los transgénicos es complicado. Porque tú puedes mantener una campaña en contra de los nucleares porque tienes un Chernóbil, tienes un Fukushima, Sí. que hacen que la campaña se reavive. A ver, en 30 años, ¿qué problema de salud, qué problema ambiental ha habido debido a los transgénicos? Cuando no pasa nada, cuando tú mismo tienes que ir cambiando el mensaje, porque si nos acordamos, los transgénicos al principio eran cancerígenos, eran malos para la salud. Sí. Luego ya el problema no era la salud, el problema era el medio ambiente. Luego ya el problema era el capitalismo que hacían los agricultores dependientes de las patentes. Y ahora ya no saben cuál es el problema. El problema es que le quita el alma al maíz criollo, como dijo Álvarez Cuilla, que le quitaba el alma al maíz. Y si los transgénicos son una tecnología que está funcionando, ¿por qué cada vez vemos menos empresas que desarrollan transgénicos? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no diría que cada vez hay menos. A ver, sí que es verdad que las empresas de semillas han tenido un proceso de agregación, que eso es debido a que las empresas cada vez son más grandes y que autorizaron transgénicos muy caro y que hemos visto que en los últimos años ha habido movimientos de agregación. Por ejemplo, Bayer ha comprado Monsanto. Sí. El gobierno chino ha comprado Syngenta. Sin embargo, hay que recordar que los primeros transgénicos no fueron de Monsanto ni de Bayer, fueron de empresas pequeñas que eran spin-off universitarias. Siguen saliendo empresas pequeñas. El problema es que con los transgénicos es complicado. ¿Por qué? Porque la ley es muy restrictiva y desarrollar un transgénico es barato, pero autorizarlo es muy caro. Por lo tanto, el tema de los transgénicos se ha quedado en manos de empresas grandes, pero tenemos más tecnologías que no son transgénicos, como el CRISPR, que ahí es donde están todas las empresas pequeñas. Ok. Quiero puntualizar esto que acaba de mencionar porque hasta donde entiendo el hecho de que cada vez menor número de empresas tengan las patentes de los transgénicos se debe justamente a la mayor legislación que se ha impulsado justamente por las personas o las organizaciones que han estado en contra de los transgénicos, ¿cierto? Hombre, si uno mira, tendría toda la lógica que Greenpeace estuviera a sueldo de Monsanto. ¿Por qué? Porque la presión de Greenpeace dificultó tanto la autorización de un transgénico que solo las empresas muy grandes como Monsanto podían afrontar ese proceso y todas las empresas pequeñas se quedaron fuera del mercado. O sea que yo creo que los directivos de Monsanto iban con una camiseta que ponía "Gracias Greenpeace". Curioso. ¿Cómo es cómo funciona esto de los transgénicos? Pues sí podríamos llegar a pensar que incluso pueden ser aliados, ¿no? Lo bueno es que con los transgénicos hemos aprendido mucho. Ya no son la última tecnología, ahora tenemos más tecnologías genéticas y nos puede ayudar para no cometer los mismos errores. Ok. ¿Cómo qué errores?
Pues mira, el problema de que solo puedan estar en manos de grandes empresas porque el proceso legislativo es tan caro. Es decir, si el proceso legislativo fuera seguro, eficiente, pero ágil, eso quiere decir barato. Eso quiere decir que empresas pequeñas podían entrar al mercado. Eso quiere decir que investigación pública podría llegar a los agricultores. En teoría, el desarrollo de una variedad por métodos tradicionales también puede conllevar cierto riesgo, pero no se realiza ningún tipo de prueba o para salir al mercado, ¿cierto? Por supuesto. Tú cuando estás desarrollando una variedad nueva por las técnicas tradicionales, tú no sabes si esa variedad es más alérgica que la original o si acumula un producto tóxico. Pero como se ha hecho toda la vida así, sale al mercado y Dios proveerá. En cambio, con un transgénico tienes que hacer tantas pruebas que puedes estar absolutamente seguro que no te va a pasar nada. Ok, o sea, son los alimentos más seguros por la misma legislación tan fuerte que se tiene. Ese es un punto muy bueno. Y eso explica que en 30 años nunca haya habido ningún problema. De hecho, también se han realizado estudios en el caso de la alimentación animal, alimentación de ganado, desde hace décadas con transgénicos y nunca se ha obtenido ningún resultado negativo, ¿verdad? A ver, el estudio más grande lo hizo Alison Manneneman en Estados Unidos, comparando los niveles de salud del ganado en Estados Unidos, millones de cabezas de reses, desde los años 80, donde no había transgénicos, hasta la actualidad, donde básicamente se alimentan de maíz y soya transgénica. No ha habido ningún cambio en su estado de salud. Ok. En la cuestión social, doctor, que es la, pues como usted ya mencionó, más preocupante o donde hay más debate aquí en México, ¿cómo se debería de implementar un transgénico para que no surja esta cuestión de perder variedades y disminuir la diversidad? A mí lo de perder variedades es una cosa y lo de perder diversidad es una cosa que lo decide alguien en la ciudad que tiene el refrigerador lleno y cobra a final de mes. A ver, vamos a imaginar que hay 4 variedades de maíz. Hay muchas más, pero que hay 4 variedades de maíz. Que las siembran 4 agricultores diferentes. Y que cuando esos agricultores van al mercado a vender su cosecha, una variedad tiene mucha demanda del público y se la compran entera, pero las otras 3 variedades no tienen sabor, producen muy poco y nadie se la compra. Pero les dicen que son variedades criollas y que es el maíz nativo y que hay que mantenerlo. Claro, yo soy el agricultor y digo, pero es que tú me estás obligando a ser pobre. Es decir, si una variedad nativa, tradicional, ha desaparecido, en el 90% de los casos es porque nadie la ha comprado. Okay. Y si nadie la ha comprado es porque había otra variedad que era mejor. O que estaba más buena, o que daba más producción, o que cuando la horneabas quedaba más crujiente. Entonces, yo creo que no es responsabilidad de los agricultores mantener las variedades nativas. ¿Es interesante mantener las variedades nativas? Por supuesto. Tienen un pool genético. Puede ser que hoy en día una variedad tenga un valor de mercado 0, pero que dentro de 20 años salga una plaga y esa variedad tenga un gen de resistencia. La responsabilidad de mantener las variedades nativas no es de los agricultores, es de los científicos, que ya lo hacemos. Es de los investigadores, incluso te diría más, es del gobierno. Pero lo que le iba a comentar. A los agricultores a mantener variedades nativas que no tienen valor de mercado. Es como si a ti te obligaran, pues lo que he dicho antes, a trabajar con una máquina de escribir y no te dejaran comprarte un ordenador. Es lo que le iba a comentar del papel del gobierno. Si el gobierno, antes incluso que los científicos, como es su caso, es responsable de conservar esa diversidad genética. Si el gobierno quiere mantener la biodiversidad, que lo pague. Pero que no ponga esa responsabilidad en manos de los agricultores. ¿Por qué? Porque si yo fuera el agricultor me pediría la variedad más rentable. Y me daría igual que fuera nativa o que fuera de Monsanto. Y en esta cuestión, ¿debería de impulsarse por parte de algún actor
el diversificar variedades a pesar de esta reticencia o pues de esta forma de consumo de todos nosotros? A ver, diversificar variedades. Pienso, por ejemplo, en el plátano, que hay cientos de variedades y mundialmente consumimos una. Sí, a ver, es que tiene un problema muy, muy grave. Por supuesto que es mejor que hayan varias variedades, por si alguna falla, tienes un recambio y tal. Pero que tienes que tener un maíz para el gran consumo y otro maíz que solo se va a servir en restaurantes de lujo de Chapultepec, por ejemplo. Claro, ¿qué demanda hay de maíz azul o de maíz criollo que tiene una producción ridícula? ¿Cómo puedes mantener esa demanda rentable para el agricultor? ¿Vendiendo una tortilla a $20? Sí. Subiendo ¿Quién precios. puede Sí. pagar $20 por una tortilla? Muy pocas personas. Entonces, es que es complicado hacer eso. Y siempre vas a perjudicar a alguien. Ok. En la cuestión de los alimentos que consumimos actualmente, doctor, de repente hablamos mucho de la naturaleza, hablamos mucho de ser respetuosos. Espera. Ya, dime, perdona, repite. No, no hay ningún problema. En la cuestión de los alimentos que consumimos, doctor, de repente la mayoría de las personas, e incluso mucha gente que estamos en el agro, de repente desconocemos que todo lo que consumimos actualmente no es como era hace 100 años, no es como era hace 500 años, y de repente creemos que así como están los productos, así se han desarrollado de manera natural. En el futuro, ¿vamos a ver todavía más cambios en esta selección que hacemos, en esta presión que generamos como consumidores? Por supuesto. A ver, la comida no es como hace 100 años. Ya, ni la ropa, ni la música, ni los vehículos, ni los carros, que hace 100 años no existían. Con la comida pasa lo mismo. Además, se da la particularidad de que cada vez tenemos más herramientas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez el cambio es más rápido. A ver, a mí me hace mucha gracia en Europa, en España, ahora está de moda las variedades locales, las variedades tradicionales. Y de repente un pueblo dice que tiene el mejor tomate tradicional de toda la vida. Hombre, el tomate vino de América. De toda la vida. Desde luego no era el tomate que comían los romanos, porque los romanos no tenían tomates. Ok. Pues en el futuro, a ver, España desde hace muy poco tiempo ha empezado con los cultivos tropicales porque ahora están de moda. España ahora produce mangos y aguacates. Sí. Que hace 10 años había una producción ridícula. Pues en el futuro cada vez vamos a ver más recambio y más variedades nuevas. Y en la cuestión de la alimentación con transgénicos, usted mencionó al inicio el tema del etiquetado, que en donde lo hay, nadie le hace caso. ¿Debería de seguirse impulsando un etiquetado de transgénicos en los países, por ejemplo, en los que no lo hay, para que la gente pueda elegir? Un etiquetado debe de informar, un etiquetado debe ser útil. Entonces, por ejemplo, que te etiqueten que un producto lleva un alérgeno es útil porque eso puede salvar la vida de alguien. Que te etiqueten que un alimento lleva un transgénico cuando ya has demostrado que eso no tiene ningún efecto para la salud, que no tiene ningún efecto para el medio ambiente, es un tema filosófico. Ok. Hay gente que tiene una filosofía de no consumir transgénicos, perfecto. Pero no tenemos por qué pagarlo todos, porque esa etiqueta cuesta dinero. Entonces yo vería bien que hubiera etiquetas privadas de no transgénicos y que ese precio se repercuta en el precio del producto, no como ahora que ese etiquetaje lo pagamos entre todos. Una analogía muy obvia sería como si todos tuviéramos que pagar el etiquetado kosher o halal. A ver, hay gente que por motivos religiosos quiere consumir kosher. Me parece perfecto. Pero tú imagínate que la ley obligara a que todos los productos se etiquetaran como kosher. No sería justo. Lo lógico es que la gente que quiera esa etiqueta consuma productos con esa etiqueta y que paguen ellos la certificación. Pues con los transgénicos sería igual. Tendrían que ellos pagar los productos etiquetados, que es lo que pasa en Estados Unidos. Hay una etiqueta GMO free y el que quiere consumir eso lo busca y lo compra. Nada más para hacer el paréntesis, los productos kosher son
Algo relacionado con la religión con los judíos, ¿verdad? Con la religión judía y los productos halal relacionados con la religión musulmana. Y Son estos, productos aptos para un judío o aptos para un musulmán. perfecto. Y entonces debería haber un símil en los transgénicos, algo como usted comenta, esta certificación que se pague extra, pero que solamente quien así lo quiera, ¿no? Exacto. Que de hecho en Estados Unidos existe una etiqueta GMO Free, que es una certificadora privada. ¿Existe algún otro país donde haya una certificación de este tipo? A ver, son los países donde no es obligatorio etiquetar transgénicos. En Estados Unidos no es obligatorio. En Argentina diría que tampoco. En Brasil sí hay una etiqueta de transgénicos. En Europa sí. Y luego, ya te digo, países de África, países de Asia tienen otros problemas como para preocuparse por eso. De hecho, menciona en su libro Transgénico sin Miedo lo siguiente: no olvidemos que preocuparse por si la comida es ecológica o transgénica es un privilegio de los países ricos. O sea, si estamos en este debate es porque ya estamos en ese catálogo. En Europa tenemos muchos problemas de migración, de gente que viene desesperada de África. En América lo estáis viviendo con todo el problema del muro y toda la gente que viene de Guatemala Sí. y de Centroamérica. ¿Vosotros pensáis que esa pobre gente está diciendo cuando llega a Estados Unidos o México quiero comer orgánico? No, lo que haya. Es decir, si tú te preocupas por eso, es que tienes todos tus problemas resueltos. Considérate un privilegiado. Ok. Y en este sentido también en nuestra sociedad quiero hacer aquí una desviación ligera. De repente surge esta tendencia de querer producir tus propios alimentos. Y creo que parte de las ventajas de nuestra sociedad es la diversificación del trabajo, donde alguien puede producir alimentos para que nosotros hagamos otras cosas. ¿Qué opina usted de esta tendencia a produce local, consume local? Eso está muy bien para la gente rica. A ver, vamos a hacer unos números. ¿Cuántos habitantes tiene Ciudad de México? ¿20 millones? 20, 25 millones, creo, recuerdo. Vamos a pensar que todo el mundo tuviera que ser responsable de producir sus propios alimentos. ¿Qué le darías a todas las personas? ¿1 metro cuadrado? ¿2 metros cuadrados de tierra? Pues no lo sé, unos 3 metros mínimo. 3 metros para que puedan mantener a su familia todo el año. No, bueno, no. Que no es fácil. Vale, 20 millones. Calcula que sean familias de 3 personas. Lo dejamos, no sé, en 6 o 7 millones. Por 3 metros cuadrados. No nos da la superficie. ¿Dónde sacamos tierra para que cada uno cultive sus propios alimentos? De hecho, no nos alcanza ni todo el A ver, país. tener un jardín en Ciudad de México es un lujo. Sí. Como tener un jardín en Madrid o en Barcelona o en Valencia, donde yo estoy. Es un lujo. Las casas no tienen jardín porque no te lo puedes permitir. Hay que construir en altura porque no hay más suelo. Y ahora vas a decir, no, cada uno tiene que tener su propio terreno y hacer sus propios alimentos. ¿Vale? Dame el suelo. Regálame un huerto. Y luego regálame el tiempo. Pues claro, yo me gano la vida. Hay que trabajar también. Claro. De hecho, me preocuparía más el suelo y el huerto. El suelo y el tiempo. Si tú lo tienes, perfecto, pero no todo el mundo lo tiene. De hecho, me preocuparía más que, por ejemplo, doctores dedicaran tiempo a cultivar cuando deberían de estarse preparando o investigadores que dedican tiempo a cultivar cuando deberían estar investigando. Es que yo creo que la gente que dice, no, es que tienes que producir tus propios alimentos, tienes que ser guardián de tu propia salud, me parece que han descubierto la Edad Media. Cuando todos tenían que cultivar lo suyo. Exacto, porque si no se morían de hambre. Y darle una buena parte al rey. Ya. Doctor, en el tema de los transgénicos, nuevamente hay generaciones de transgénicos. Hay una primera generación buscando plantas que producían más comida, pero hay también parece ser segunda y tercera generación. ¿En cuál vamos ahorita? Esto es como las películas de X-Men o de Spider-Man. Yo ya he perdido la cuenta. Es una tecnología que ha avanzado muy rápido. Sí que es verdad que durante mucho tiempo, y por un tema más legal que técnico, básicamente todo el mercado estuvo copado por tolerancia a insectos y tolerancia a herbicidas. Ok. ¿Por qué? Porque eran muy fáciles, solo un gen, y se conseguía la ventaja, la tolerancia.
Claro, hacer, por ejemplo, alimentos enriquecidos es más complicado, porque depende de varios genes. Ah, ok. Y no es una cuestión de blanco y negro, tolerar, no tolerar. Es una cuestión cuantitativa. Es decir, ¿cuánto produces? Igual el transgénico funciona, pero no produce lo suficiente. Entonces, eso es más complejo desde el punto de vista científico. Pero bueno, se ha conseguido. Ahora ya tenemos el arroz dorado. Por cierto, Greenpeace decía que el arroz dorado nunca funcionaría y ya se vende en Filipinas. Un saludo, Greenpeace. Cuando queráis, rectificáis. Cuéntenos un poco sobre la historia del arroz dorado. El arroz dorado es un proyecto filantrópico, en su mayor parte, de Ingo Potricus y Peter Beyer, que dijeron que el 25% de la población mundial se alimenta solo de arroz. Es lo que se llama un staple food. ¿Qué pasa? El arroz no es un alimento completo. Para empezar, le falta vitamina A. Si tú durante tu etapa infantil comes básicamente arroz, te falta vitamina A y eso te va a producir ceguera, xeroftalmia, que es un problema endémico sobre todo en el sudeste asiático. Dices, es que puedes tener ese problema comiendo mangos, comiendo zanahorias, ya, pero es que gente que vive con menos de $1 al día no tiene dinero para un mango o no hay, o una zanahoria no sabe lo que es. Ok. Entonces, a estos científicos se les ocurrió que poniendo 2 genes se podría redirigir una ruta metabólica del arroz y hacer que el arroz produjera vitamina A, con lo cual se evitaba este problema. Esto sobre el papel parecía fácil, pero luego hubo un montón de complicaciones porque se producía muy poca vitamina, porque el gen que se utilizó al principio no era efectivo y tal. Y cuando se presentó esto, Greenpeace hizo una campaña en contra, destrozó campos experimentales, pero bueno, a pesar de esto, al final es una realidad que ya se está comercializando. Por cierto, Greenpeace decía que no hacía falta arroz dorado porque con mangos y zanahorias tenían vitamina A. ¿Cuántos kilos de vitamina A en forma de mango o de zanahoria ha repartido Greenpeace en China o en Vietnam o en las Filipinas? No, y aparte me imagino que mover un cultivo a una zona donde no está, pues obviamente tiene su costo y los cultivos como mango, un cultivo tropical, pues es un cultivo de alto valor. A ver, el mango en España es caro, no es una fruta barata, porque necesita mucha agua y Sí. produce muy poco. Una persona que vive con menos de $1 al día, un mango es como si le hablas de caviar. Ok, claro, definitivamente. Entonces estamos hablando de que la primera generación de transgénicos era cuestión de resistencia a plagas y enfermedades. Luego Luego, vino la segunda, que ya era con mejor valor nutricional, y luego la tercera, que ya no estaba pensada en alimentación. Aunque todo se ha dicho, esto cambia un poco en función del autor. La tercera es producir vacunas, producir fármacos, producir moléculas de interés industrial. Ahora ya tenemos vacunas que se producen en plantas. Una de las vacunas contra la COVID se producía en plantas transgénicas. ok, algo que la mayoría seguramente desconoce. Al menos yo no lo sabía. Bueno, ya estamos aquí para contarlo. Excelente. Doctor, con técnicas, herramientas novedosas como el CRISPR, que tiene un nombre ahí medio raro, Mejor. podemos tener... Tiene un nombre raro, pero que no te suena mal. No, suena como neutral. Cosa que con el transgénico no pasa. Sí, Eso no, transgénico es como una palabra muy fea, a lo mejor también de ahí viene el miedo, ¿no? pero CRISPR en cambio es neutral. Así es. No evoca nada, ni bueno ni malo. Es una palabra, a mí me suena a patatas fritas de bolsa. Exactamente como el crujido. Exacto. Doctor, con esta herramienta y seguramente muchas más que están por venir, ¿podemos soñar en algún momento dentro de varias décadas con un futuro en el cual las vitaminas ya vengan integradas en la comida, los minerales que necesitamos ya vengan en las hortalizas? ¿Podría pasar? Por supuesto, es la evolución lógica de la comida. Cada vez vamos hacia comida que sea más nutritiva y más saludable. Ahora mismo, en los países occidentales, todos los nutrientes, todos los minerales y todas las vitaminas ya están en la comida, sin necesidad de hacer nada. El problema es que no todos vivimos en sociedades privilegiadas. Todavía hay sociedades que pasan hambre y no hambre de calorías.
Es decir, si tú coges la gente que solo come arroz, igual tiene las calorías necesarias en su día a día. El problema es que igual no tienen la vitamina A o el hierro o las proteínas. Y eso la tecnología te puede ayudar. O sea, hay acceso a calorías, pero eso no quiere decir que haya un equilibrio en la dieta. Exacto. Yo me la podría Ya está pasar comiendo pasando pizza. en muchas partes del mundo. Y luego tenemos el problema contrario, y eso pasa en Europa, pero también está pasando mucho en México, que es el exceso de calorías. El problema creciente de obesidad infantil. Sí, yo me la podría pasar comiendo pizza, podría superar mi requerimiento calórico, pero si no tengo variedad, podría enfermar rápidamente. Pues sí. Y cada vez comemos menos pescado y menos fruta y verdura y deberíamos volver a las buenas costumbres. Ok. Doctor, aprovechando que está usted por aquí, ¿qué opina de la agricultura ecológica, orgánica? Pues yo creo que más o menos lo que te he dicho antes. Es un capricho de gente rica. Si alguien quiere gastarse el dinero en eso, me parece perfecto, pero desde luego no es una solución global, ni es una forma de dar de comer a todo el mundo. Es agricultura en función de unos principios filosóficos, el que los quiera seguir, que los siga, pero no es una alternativa. Hay que decir que en Europa la política se encamina a promover esto, pero es curioso porque hablan de superficie, quieren que el 25% de la superficie sea orgánica. No hablan de Claro, rendimiento. cuando vas al supermercado, tú pides 1 kilo de jitomates o 1 metro cuadrado de jitomates. 1 kilo, rendimiento, así es. Entonces, ¿por qué hablan en superficie? ¿Por qué dicen que el 25% de la superficie y no el 25% de la producción? Pues Pues, posiblemente porque ya saben que la producción es ridícula. ¿hay algún estudio científico que haya concluido que un alimento orgánico tiene más nutrientes o es más saludable que un alimento convencional? Y se lo pregunto porque este es uno de los principales argumentos de venta. A ver, poco a poco. ¿Qué quiere decir que un alimento sea orgánico? Quiere decir que lo has cultivado siguiendo unas determinadas pautas y que te limita sobre todo lo que puedes poner. Es decir, el mismo tomate, la misma naranja, la puedes cultivar como orgánica o como convencional. Sí. El margen va a ser mínimo. Mínimo, porque genéticamente es lo mismo. Entonces, el margen de variedad va a ser casi nada. Hay estudios, normalmente estudios hechos por sociedades de agricultura ecológica, todo se ha dicho, que siempre dicen que lo ecológico es mejor. ¿Pero por qué? Porque te dicen, no, mire, tiene más vitaminas, tiene más tal. Tú coges ese estudio, como hice yo una vez, y miras otros parámetros y te ves que otros parámetros bajan. Al final, cuando coges los metaestudios y los comparas todos, te das cuenta que es bastante análogo. Otra cosa es que como tienen menos herramientas para hacer frente a las plagas, pues los temas de contaminación alimentaria suelen ser mayores. Pero bueno, de hecho, la mayor crisis que tuvimos en Europa fue por unos brotes que eran orgánicos. De hecho, en sus libros menciona varias cuestiones relacionadas con alimentos orgánicos. Creo que eso podría en un futuro, en el siguiente año, ser otra conversación. Ya para ir finalizando, me gustaría preguntarle también su opinión sobre la agricultura regenerativa. Primera ley del marketing. Cuando quieras vender algo, ponle un nombre bonito. Agricultura orgánica, ecológica o biológica. Es lo mismo. A nivel legal, existe una única ley en Europa, que luego existen también leyes en cada país, que definen lo que se puede etiquetar con ese nombre. Y básicamente hace referencia a lo que puedes poner y a lo que no puedes poner. Y básicamente el principio rector es que lo que pongas sea de origen natural, lo cual desde el punto de vista científico no tiene sentido, porque lo importante es la composición, no el origen. Pero bueno, ¿qué pasa? El reglamento de agricultura ecológica limita mucho. ¿Por qué? Porque no hay fungicidas naturales efectivos. Entonces, si tú tienes un cultivo
que necesita pocos cuidados. Por ejemplo, en España tienes una oferta de aceite de oliva ecológico impresionante y además tiene un precio muy similar al convencional. ¿Por qué? Pues porque el olivo es un cultivo muy robusto, que está muy optimizado y que necesita pocos cuidados. Y entonces el olivar ecológico prácticamente es como un convencional. Ahora busca fresas o naranjas ecológicas, que son cultivos muy delicados que tienen muchos cuidados. No hay. Y si las hay, te cuestan muy caras. ¿Qué pasa? Francia tiene el vino. Francia quería hacer vino ecológico. El problema es que en Francia llueve mucho, es un clima muy húmedo en muchas partes de Francia. Cuando tú tienes viña y llueve, hongos. Sí. Solamente hay un remedio ecológico autorizado para hongos, el caldo bordelés o cobre. El cobre es terriblemente contaminante y además se acumula en el suelo. Los viticultores ecológicos empezaban a poner cobre, pero llega un momento que el cobre se acumula en el suelo y el viñedo se muere. Una de dos, o dejamos de hacer ecológico o matamos la viña. Solución, vamos a inventarnos otra etiqueta. Agricultura regenerativa, agricultura integrativa. Básicamente podemos utilizar fungicidas para seguir haciendo vino y etiquetarlo como integrativo o regenerativo, cogemos lo que nos interesa de la ecológica y lo que no tenemos más remedio lo cogemos de la convencional. Vaya. Esa es la agricultura regenerativa. Agricultura que, por cierto, todavía no tiene una legislación, pero básicamente eso es. Interesante, gracias por su opinión. Doctor, para finalizar, ¿dónde van a estar los transgénicos en 10 años? ¿Dónde los ve usted? ¿Cuáles son las perspectivas? Pues yo creo que en 10 años no me preguntarás por esto porque no le interesará a nadie. Será una tecnología. A ver, tú me has preguntado por la tecnología de los híbridos o por la mutagénesis inducida. No. Son tecnologías que se utilizan en agricultura desde hace 100 años y la gente hoy habrá comido algo producida por alguna de esas tecnologías. Pero en cambio a nadie le interesa. Sí. Son tecnologías de uso corriente y que nadie habla de ellas. Pues yo creo que con los transgénicos seguiremos utilizándolos, estarán en el día a día no solo en la alimentación y la gente estará preocupada por otras cosas. No sé, igual Jaime Maussan sigue sacando momias para que nos entretengamos, que nos riamos, pero poco más. Entonces, mediáticamente, ¿usted cree que esto de los transgénicos va hacia un punto muerto, pero agronómicamente cree que va a movilizar la agricultura? Normalmente hay un trasvase cultural entre el mundo hispanohablante. Hay un cierto desfase entre España y México. Rocío Dúrcal deja de ser famosa en España, se va a México y vende muchos discos. Vicente Fernández deja de vender discos en México, se va a España, hace una gira y siempre hay un desfase. Cuando Rocío Dúrcal es famosa en México, en España estamos cansados de ella. Y al revés. Y pasa lo mismo. Pues con el tema de los transgénicos es un poco igual. Si ahora mismo en España el tema de los transgénicos a los propios grupos ambientalistas no les importa, posiblemente eso sea lo que pase en México dentro de 5 años. Ok. Porque hay cierto desfase. Sí que es verdad que en México hay una circunstancia que es el actual gobierno de López Obrador, que este es uno de sus temas centrales y eso ha hecho que el debate se mantenga vigente. Ya. Si en vez de López Obrador tuvierais otro gobierno, posiblemente ya habría bajado mucho. Pero eso ha sido una circunstancia que ha hecho que el debate se mantenga mucho más que en cualquier otro país del ámbito, porque en Argentina ya no se habla de esto y se hablaba mucho hace 10 años. La circunstancia es Álvarez Builla, básicamente, es un único factor. Con el tiempo, a ver, no hay Álvarez Builla que 100 años dure. O sea que con el tiempo, algún día dejará el gobierno y sacaremos el champán todos. Pero bueno, independientemente de eso, al final desaparecerá. ¿De qué están hablando ahora los grupos ambientalistas en Europa? De la ganadería, del consumo de carne. Eso va a ser lo que se hablará en México dentro de 5 años. Y sobre todo que ya se viene la carne de laboratorio. Dentro de 5 años estaremos hablando de eso.
porque Excelente. es lo que tenemos ahora en Europa. Muy bien. Doctor, usted tiene más libros de divulgación científica. Aquí en esta entrevista, pues yo mencioné el de Transgénico sin miedo, el de Comer sin miedo. Si quiere mencionar algo más de lo que tiene usted disponible. El último es Comemos lo que somos, que es una especie de historia de la alimentación, pero tratando de explicar por qué comemos lo que comemos. Ok. Cómo la historia y la sociedad han influido en la alimentación. Por ejemplo, el mole poblano. ¿Los aztecas comían mole poblano? No sé. Pues me imagino que viene más de algo más moderno, ¿no? El mole poblano es una receta hispanoárabe hecha con ingredientes de México. Ah, caray. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que Cuauhtémoc y Moctezuma bebían chocolate, que era una bebida sagrada, pero no tenía nada que ver con el chocolate que conocemos. Era una infusión picante que se bebía. Ok. El chocolate se le pone azúcar en Europa. Ya. A ver, los aztecas no tenían azúcar. Una lectura obligada, ya por ahí lo tengo yo en mi Kindle, listo para leerlo después de un par de libros que tengo. Yo les También recomiendo. explico por qué tantas recetas europeas llevan jitomate, que vino de México. Ok. Me imagino que se lo llevaron los conquistadores. Sí, pero se llevaron además muy pocas plantas. Genéticamente hubo un cuello de botella. Fue una cosa muy curiosa. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama este libro? Nuevamente, si lo quieres repetir. Comemos lo que somos. Comemos lo que somos. Perfecto. Entonces ahí queda la recomendación. Igual pueden buscar todos los otros libros de divulgación científica que el doctor Mulet tiene. Doctor, le agradezco por su tiempo y disposición para esta conversación. No sé si haya algún punto que no hayamos mencionado que le gustaría mencionar para finalizar. Yo le diría a la gente que si se preocupa por los transgénicos, que se preocupe por cosas más interesantes, que no tienen ningún problema para la salud ni para el medio ambiente. Que se preocupen sobre todo de una dieta equilibrada y hacer más ejercicio. Excelente, pues ahí queda el mensaje final. Doctor, muchas gracias por su tiempo.